Hola, bienvenido nuevamente a nuestro programa de la Iglesia Global Advance. Yo soy la pastora Corey Gómez y es para mí de sumo placer, de muchísima bendición, poder compartir contigo cada día la palabra que el Señor nos está entregando. Como te dije, soy pastora en la Iglesia Global Advance junto con mi esposo, el doctor Luis Gómez, y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road, allí entre Briar Forest y Memorial. Esto es cerca del 6, así es que me gustaría invitarte. Estamos en un área bastante accesible, si nos quieres visitar y te gustaría conocer los horarios de nuestro programa, de nuestros servicios durante la semana, puedes entrar a nuestra página en internet al www.globaladvancechurch.org. También puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. En ambas páginas te vas a encontrar varias cosas que son sumamente interesantes, artículos, temas, te vas a encontrar cosas que van a ser de muchísima ayuda para tu vida espiritual. También a lo largo de nuestra programación tenemos una línea abierta de oración, es el 713-408-3068. Quiero pedirte que nos llames, que también puedes dejarnos tus impresiones allí por la línea. También puedes, si tienes necesidad de que alguien entre en acuerdo contigo en oración, llámanos con toda la confianza. Siempre hay personas que están dispuestas a recibir tu llamada y a bendecirte. Hemos estado hablando en los últimos programas acerca de un tema sumamente interesante, el reino es traspasado. Estamos usando como personaje central al rey Saúl. Hemos visto cómo este hombre interesantemente fue escogido de parte de Dios o por Dios para cumplir un propósito en el pueblo de Israel, para traer liberación de mano de los filisteos. Y vemos como este hombre, habiendo sido, en las propias palabras de Saúl, que están citadas allí en el libro de Samuel, dice de la tribu más pequeña, de Benjamín, y de la familia más pequeña, su familia era vamos a decir, la más pobre. Y veíamos como sin abolengo, sin haber sido reconocido, sin cosas pasadas, este hombre es escogido por Dios para un tiempo como el que le corresponde vivir. Hemos visto características sumamente interesantes en su vida, como su mismo nombre nos habla de él, de su naturaleza intercesora. Vimos cosas tales como un hombre que le daba honor, prioridad a la palabra de Dios. En los dos últimos programas hemos estado viendo el descenso o la caída de Saúl. Hemos visto cómo, siendo un hombre ungido, nuevamente te vuelvo a decir, de parte de Dios, equipado por Dios para cumplir su propósito, este hombre empezó a caminar en su propia prudencia. En el programa pasado estuvimos estudiando algo de lo que era vimos varios pasajes en Proverbios, pero quisiera que viéramos por un momento el pasaje central que estuvimos estudiando. Estuvimos viendo 1 Samuel 13, del 11 en adelante, y estuvimos hablando de la frase cuando el profeta le dice a Saúl: locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento de Jehová. Hablamos de Proverbios 3, 1 al 6, cuando el Señor nos dice a través del escritor de Proverbios que no nos debemos olvidar de su ley. Y veíamos en particular cómo dice aquí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Y revisábamos la palabra cuello en el programa pasado y te decía que esta palabra viene de una raíz primitiva que significa rumiar, es sacar nuevamente el bolo alimenticio y nos habla acerca de ajustar y de destruir. Y yo te decía que la palabra de Dios, cuando nosotros podemos meditar en la palabra, en los decretos, en los estatutos de Dios, vez tras vez vemos cómo esa palabra empieza a producir en nosotros vida, cómo empieza a traer ajustes a cada aspecto de nuestra vida, empieza a traer ajustes a nuestra conducta, nuestra manera de pensar y por supuesto nuestra manera de vivir.
Te hablaba también en el programa pasado acerca de que lo que Dios demanda de nosotros, más que cualquier sacrificio, más que cualquier trabajo o ritual religioso, es que nosotros podamos obedecer. La palabra específica, la frase de reprimenda que trae el profeta sobre la vida del rey es: no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. También estuvimos mirando un poco acerca de que uno de los principios que veíamos era que no es suficiente tener buenas intenciones al hacer las cosas o pretender hacer las cosas para Dios, sino que necesitamos el corazón, la agenda de Dios. Necesitamos que el propósito del corazón de Dios sea implantado en nuestra vida para nosotros poder traerlo a cumplimiento. Es decir, muchísimas veces, y quisiera agregar esto en este programa, es el hecho de que muchos de nosotros tenemos agendas, buenas ideas, tenemos, vamos a decir, buenos planes, buenos proyectos, y venimos delante del Señor y le decimos: Señor, úngelo, Señor, bendícelo, Señor, llévalo hacia adelante. Pero una de las cosas que uno aprende como gente de Dios, cuando has tenido que vivir tiempos difíciles, cuando tú has tenido que ser quebrantado por el Señor, cuando tú has tenido que ser partido, cuando has tenido que vivir procesos de muerte en tu vida, aprendemos en esa experiencia dolorosa que lo mejor, lo que produce la vida de Dios, no es traer nuestros planes delante del Señor para que Él los apruebe, sino que nosotros subimos a su presencia, entramos en una relación de comunión, conocemos su corazón y de allí entonces tomamos cuáles son esas cosas en las que debemos caminar y las tomamos de tal manera para nosotros que nuestro corazón empieza a latir como el corazón de Dios. No es suficiente, te vuelvo a repetir, tener buenas intenciones, tener buenos programas, tener buenos proyectos. Necesitamos es el corazón de Dios, necesitamos el proyecto de Dios, necesitamos soñar el sueño de Dios, ver como Dios ve. Dice que en 1 de Samuel 13, verso 12, le dice Saúl le dice a Samuel, le dice: yo me forcé y ofrecí el holocausto porque mira, me di cuenta que los filisteos venían en contra mía. Él se había olvidado de la promesa que Dios le había dado. Él se había olvidado que él no necesitaba hacer eso porque ya la promesa era que el Señor, la mano de gracia y de favor de Dios estaba sobre él desde el momento que le había escogido para convertirlo en rey sobre Israel. Ahora, también veíamos otro principio. Nuestras excusas y actos religiosos no nos librarán de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Veíamos en la traducción, la Biblia para Todos, el verso 12, la parte B. Dice de esta forma: entonces él habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. Vemos esa palabra que en Reina Valera dice como confirmar tu reino. Esa palabra en el original es la palabra manlacá, que viene de una palabra, de una raíz primitiva que es la palabra malak, que significa o se refiere específicamente a la investidura que una persona recibe. Y es bien interesante cuando nosotros en el Nuevo Testamento, estudiando no solamente las cartas paulinas, que es bastante rica en lo que se refiere a nosotros modelar la vida de Cristo, pero nosotros encontramos en general en el Nuevo Testamento, hablando el Señor a su iglesia siempre de esa investidura que Él quiere traer a nuestras vidas. Y encontramos de manera muy especial cuando Jesús le dice a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran allá en aquel lugar, en el aposento alto, que esperaran hasta que del cielo viniera alguien a quien él llamó el Consolador, el Espíritu Santo. Y la palabra es que les iba a investir, es decir, que les iba a dotar, pero de adentro hacia afuera, con un poder y con una autoridad sobrenatural. Esta es la palabra en el Antiguo Testamento, malak. Y veíamos entonces cómo la mayor consecuencia del pecado de Saúl y la mayor consecuencia del pecado nuestro, cuando de manera apresurada decidimos, cuando nos salimos de los propósitos de Dios, cuando no tomamos en cuenta el consejo del Señor y pretendemos, como leíamos en Proverbios, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia habilidad, la consecuencia más alta que pagamos es que nuestra simiente también es
robada o quitada de, vamos a decir, de esa posición de autoridad. Fíjate cómo lo dice el mismo Señor a través de Moisés en Deuteronomio 5:7, hablándole al pueblo. Le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos en el verso 7, verso 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna. Verso 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, escucha bien, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, aquí el Señor está diciendo con respecto a la idolatría, porque es importante que tú entiendas algo. Cada vez que tú y yo decidimos caminar en nuestra propia agenda, en nuestro propio sueño, en nuestro propio propósito, en realidad es un problema de idolatría. Estamos sacando a Dios o estamos bajando a Dios de su trono, del trono de nuestras vidas, del trono de la vida de nuestras familias y de la iglesia, y nos estamos colocando nosotros y estamos diciendo: yo soy el soberano, yo soy el que manda, yo soy el que puede decidir. Eso se llama idolatría. Y el Señor está diciendo: cuando tú tienes un problema de idolatría, cuando tú empiezas a adorar algo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra, dice: yo soy, entonces me manifiesto como un Dios fuerte y celoso, y dice: visito la maldad. ¿Y cuál es la maldad a la que se refiere aquí el pasaje? Es el pecado de idolatría. Cuando sacamos a Dios, cuando dejamos de ver a Dios como el único soberano, como el único Dios verdadero. Dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, la idolatría para el Señor es un pecado donde nosotros le aborrecemos a Él, donde nosotros le odiamos. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento de esta manera: dijo: nadie puede servir a dos señores, porque a uno va a amar y al otro va a aborrecer. Y cuando nosotros tenemos un problema de idolatría, cuando nosotros tenemos dioses ajenos en nuestro corazón, cuando el Dios verdadero no es el Dios que reina, gobierna con autoridad en nuestras vidas, estamos cayendo en el pecado de la idolatría y estamos aborreciendo a Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 10. Así como en el verso 9 el Señor dice: ese es un pecado que yo visito sobre la tercera y cuarta generación. Mira lo que ocurre cuando nosotros nos manejamos amando a Dios y siendo Él el centro de nuestra vida. Dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo digo que la gracia de Dios es impresionante, porque así como la justicia de Dios se manifiesta y dice: cuando tú pecas, yo voy a visitar tus generaciones, tercera o cuarta, pero cuando tú vives en misericordia, cuando tú vives apegado a los principios, cuando tú me amas, cuando yo soy el centro de tu vida, está diciendo: yo voy a visitar tus generaciones por millares, y sobre tu generación por millares a ellos les voy a hacer misericordia. Dicen: esas personas son los que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Es tremendo este pasaje en Deuteronomio, que también lo encontramos en Éxodo. Ahora bien, estamos hablando de que en este pasaje de Samuel, 1 Samuel 13, estamos mirando cómo Saúl peca deliberadamente a causa de la presión, permíteme usar esa palabra, que generó en él, o que generó en su vida una crisis y lo lleva a tomar decisiones apresuradas. Pero en el verso 14 vemos ahora cómo Saúl recibe la sentencia de su decisión apresurada. Vemos cómo Saúl recibe de parte de Dios el veredicto como la consecuencia de su pecado. Le dice: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. No solamente su generación, su simiente estaba siendo desvestida, desnudada de aquella investidura de autoridad y de poder que Dios le había dado un día a través del profeta Samuel, sino que también ahora le dice: mira, tu reino no va a permanecer. Y qué cosa más terrible cuando el Señor viene y te dice: yo estoy buscando un hombre más de su agrado. Es lo que está diciendo Samuel. Pues tú no has cumplido su mandato. Dios empieza a decirle a Saúl: mira, Saúl, estoy tan enojado con lo que tú has hecho que voy a levantar un hombre
completamente distinto a ti, que no se parezca a ti. Creo que esto es una de las cosas más terribles que cualquiera de nosotros nos pudiera pasar. Pablo lo decía de esta manera. Pablo dijo un día, no sea que habiendo sido yo heraldo, habiendo sido yo alguien a quien Dios utilizó para exhortarlos, para animarlos, para traer palabra de bendición a sus vidas, para traer revelación. Ahora yo, porque simplemente he decidido en este tiempo salirme del propósito de Dios, venga a ser descalificado de la carrera, venga a ser sacado de la carrera. Y lo que está diciendo aquí el Señor a Saúl, Saúl, cuando tú actuaste en tu propia prudencia, cuando tú tomaste decisiones basado en tu propio entendimiento, en ese momento yo tomé la decisión de buscar, de levantar un hombre, un siervo que caminara en cada precepto que yo le entregaba. A veces creemos, y este es uno de los problemas más serios con la teología moderna, o mejor dicho, teología moderna entre paréntesis, porque en realidad esto es una perversión de la enseñanza. Cuando creemos que nosotros, a pesar de la desobediencia, a pesar de nuestra rebelión abierta en contra del Señor, todo va a estar bien. Me da risa por una parte cuando escucho predicadores por televisión diciendo, Dios te ama tal cual. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama igual. Mentira. Yo no sé de dónde sacaron esa enseñanza porque esa enseñanza no es bíblica. El Señor ama y está buscando gente que pueda caminar en santidad y en acuerdo con Él. Dice, Jesús lo dijo de esta manera, el que no es conmigo contra mí es. El Señor es lo suficientemente claro en este sentido. Pero preferimos, para sacarle el dinero a la gente, para pedirle más diezmos y para pedirle más ofrendas, preferimos decirle cosas que no están en la Biblia para que la gente se quede hundido en su pecado. Hace un tiempo escuchaba a un predicador dando un ejemplo al respecto y me hizo reflexionar muchísimo. Y él daba este ejemplo, decía, ¿qué pasaría? Mi mamá tuvo cáncer y que aquel médico cuando vino y le dijo, Señor, usted tiene cáncer, tiene apenas días para vivir. Ese hombre con esa palabra rompió el corazón de mi madre. Dice, pero si ese médico no hubiese hecho eso, si ese médico no le hubiese hablado con verdad, ese hombre hubiera roto lo que era su ética. Y ¿sabes qué? Si mi mamá se hubiese muerto sin esperanza porque simplemente no hubiese dado tiempo para que buscara alternativas, pues imagínense lo que yo podía hacer con aquel médico, decía el predicador. Y yo pensaba, ¿cuánta enseñanza es como la que viene y sabiendo el pastor, el predicador, la persona que está dando la palabra, que la audiencia, la gente que le está escuchando es gente que está muriendo desesperadamente por una palabra de verdad y sin embargo, porque sus corazones están llenos de lujuria y de lascivia por el dinero, por el poder, por el reconocimiento, prefieren ser populares y empiezan a dar una palabra de mentira, haciéndole creer a la gente que la Biblia dice que están bien como están, que no importa, hagan lo que hagan de todas maneras, así el Señor los ama. Mentirosos, le van a dar cuenta a Dios de esto. Dios está buscando en este momento gente que le agrade verdaderamente a Él. Hay un cambio de guarda a nivel espiritual. Y mucha de la gente que ha estado manoseando indebidamente a la iglesia de Cristo, que ha estado viviendo inadecuadamente de la iglesia de Cristo, que se ha estado aprovechando del cuerpo de Jesucristo y que además de eso le ha estado dando comida contaminada por su propio beneficio. Es gente que en este tiempo no solamente va a ser quitada de la misma manera que Saúl fue quitado, pero dolorosamente su simiente tampoco verá bendición. No creas que aunque desobedezkas y te rebeles abiertamente con el Señor, no vas a vivir las consecuencias. Decía en dos programas anteriores, decía, claro que Dios te puede restaurar si tú vienes arrepentido y lo vamos a ver. Claro que si tú vienes delante del Señor humillado, con el corazón roto y le dices, Señor, te he ofendido, mira lo horrible que he hecho, Dios sí te puede restaurar, pero las consecuencias de tu pecado lo vas a vivir. Siempre vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Siempre vamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Esta es la razón por la cual tenemos en este momento doctrinas de demonios metidas dentro de la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, que he escuchado a tanta gente hablar, es que como ahora somos perfectos y el pecado según nos enseñorea a nosotros, nosotros podemos hacer lo que sea. Y a esos predicadores, no solamente ellos son unos borrachos, sino que sus hijos se caen en la calle con las borracheras.
sin vergüenza, la culpa es tuya por no haberle enseñado a tus hijos temor de Dios y haber tomado doctrinas, enseñanzas de demonios, perversión de la verdad. Y eso por mencionar una de las cosas. Sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la Biblia. Y la palabra es verdad y la palabra se cumple. Te guste o no te guste. La ignores o la tomes, la palabra de Dios se va a cumplir. Lo más terrible es que Saúl en este pasaje no vemos que se arrepintió. Saúl no mostró, y aquí estuvo la falla de Saúl. Todos nosotros pecamos, todos nosotros nos apartamos impíamente de Dios, todos nosotros tenemos iniquidad en el corazón. Pero cuando tenemos esa capacidad para venir al Señor con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, la embarré, Señor, lo dañé, Señor, lo rompí, Señor, hice las cosas como no tenían que ser. Y cuando nosotros podemos venir delante del Señor humillados, reconociendo su santidad y reconociendo que fuera de Él somos nada. La palabra de Dios nos dice que Él es bueno y Él es misericordioso y su gracia abunda, alcanza hasta los cielos. Hasta las nubes llega su verdad. Él nos levanta, Él nos transforma. Pero Saúl no se arrepintió. Dice en el verso 15, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y mira lo que hizo Saúl. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Esta es la razón por la que nosotros estamos como estamos. Dios nos habla y nosotros seguimos haciendo nuestras propias cosas. Ahora vamos a ver en ese pasaje cómo hay una victoria sobre los filisteos. Y mucha gente piensa que la señal de que Dios está con nosotros es una victoria. No, hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es una victoria, aún tener prosperidad. Dentro de poco, en alguna de mis próximos temas, vamos a ver la diferencia entre Saúl y Jacob. Dos hijos de un mismo padre, pero dice el Señor, a uno amó y al otro aborreció, y los dos eran prósperos, y la marca de que uno fue el hijo que escogió Dios para sus propósitos, para establecer sus propósitos, no fue justamente ni la prosperidad, ni tampoco los éxitos. Primera de Samuel 13:19. No solamente yo vivo las consecuencias de mi pecado. Y ahora te voy a hablar a ti, hombre, mujer de Dios que me estás mirando, que estás en congregaciones donde tienes un liderazgo como este. Porque resulta ser que la consecuencia de estar bajo un liderazgo que está caminando en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, que está creyendo que puede pecar y aún así estar bien. No estés creyendo que, bueno, Él le va a dar cuenta a Dios y tú no. Mira lo que pasó, verso 19. Había una guerra con los filisteos, pero en toda la tierra de Israel, cámbialo, en la iglesia, no se hallaba herrero, es decir, gente que tuviera la habilidad para hacer armamento, para trabajar armas, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan lanza o espada. Verso 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Óyeme, van a la guerra y ninguno tenía armamento, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¿Cómo tú sabes que estás bajo un liderazgo que está caminando en su propia prudencia? ¿Cómo tú sabes que estás caminando bajo un liderazgo que está caminando en una enseñanza pervertida? En que el pueblo, esa gente que está contigo, igual que tú, no tienen en las manos para enfrentar la batalla armamento que pueda liberarlos del enemigo. Y esa es la razón por la cual tenemos tantos cristianos con buen corazón que aman a Dios, pero siendo derrotados por el diablo porque no saben utilizar las armas. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera armas tienen. No, pero Dios me sembró aquí. Bueno, quédate del lado perdedor, pues. Quédate del lado perdedor. Cuando estamos bajo un liderazgo tipo Saúl, no hay un equipamiento espiritual, porque ese liderazgo no tiene la capacidad para enseñar al pueblo a usar las armas, ni siquiera para entregarle armas, porque ellos mismos están sin equipamiento.
Mira lo que dice Lucas 18:1, y este pasaje lo estudiamos cuando vimos la unción del guarda, pero lo quiero retomar, porque cuando el Señor le dijo a los discípulos, dándole esta parábola, les dijo, deben orar siempre y no desmayar. Enseñaba en esa oportunidad que la palabra desmayar es la palabra encaqueo, que significa debilitarse o descorazonarse. El Señor le estaba diciendo a los discípulos, es necesario que ustedes aprendan a guerrear en oración sin debilitarse. Es necesario que aprendan a usar las armas espirituales sin descorazonarse. Esa palabra desmayar, encaqueo, está formada de ex, que significa el lugar donde nace y de manera abundante, donde está colocado de adentro hacia afuera. Y cacos, que significa inválido, tomar un valor y depravarlo, hacer algo inútil o incapaz. En otras palabras, lo que está diciendo aquí en cacos es cuando nosotros tomamos la palabra, los valores, los principios del reino y los dejamos sin valor. Y le quitamos a esa palabra, a ese principio, le quitamos aquello que produce la vida de Dios, porque lo acomodamos a nuestra propia conveniencia. Es la misma palabra que se usa en Filipenses 3:2, cuando dice, cuídate de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. La palabra allí, malos obreros, de los encacos. ¿Por qué malos obreros? Porque son gente que toma la palabra de Dios y la desvirtúa, que toma la palabra de Dios y trae una enseñanza depravada. De la misma manera que en el tiempo de Ezequiel, cuando Dios le dice, Ezequiel, vas a cocinar la comida que te vas a comer ahí en la plaza, a la vista de todos, la vas a hacer con estiércol. Lo que le estaba diciendo, porque este pueblo, esa es la comida que come. Los malos obreros son aquellos que por su propia conveniencia vienen y contaminan la comida del Señor y vienen y se la dan al pueblo. Y por eso tenemos un pueblo enfermo que enfrente a la situación terrible, que cuando enfrenta el día malo siempre se cae y siempre se muere porque no tiene el equipamiento a causa de los malos obreros que están colocados. Voy a terminar el programa aquí porque ya el tiempo está por terminarse. Pero yo te voy a decir esto a ti que estás mirando y que probablemente algunos pudieran sentirse mal porque les parece dura la palabra. En el nombre de Jesús yo te digo que tú necesitas escuchar esta palabra, seas quien seas, porque estamos en un tiempo donde a menos que tú recibas el equipamiento de parte de Dios, ni tú ni tu simiente va a vivir, pero por la gracia de Dios hoy nosotros podemos recibir una palabra revelada, una palabra que transforme nuestras vidas y que nos impulse a caminar en cada cosa que el Señor está diciendo para nosotros, pero no solamente para nuestras vidas, en nuestra generación presente, pero para ver a nuestra simiente alcanzando su propósito y su destino en Dios. Así es que te animo a que tú sigas sintonizando mis programas. Quiero decirte que la verdadera palabra de Dios que está saliendo del trono de Dios es una palabra que es como una espada. Esa es la clave. La palabra de Dios no es una pluma para dormirte. La palabra de Dios es una espada, eso es lo que dice el apóstol. Tiene doble filo, penetra, parte el alma del espíritu, discierne. Es la palabra de Dios que trae cambios a nuestras vidas para hacernos como Él es. Así es que te bendigo en este día, te bendigo con revelación, te bendigo con sabiduría y con conocimiento de Dios. Que el Señor te bendiga, te espero en mi próximo programa.